cito del aparato de cilindro y pistón, ¿verdad? Lo voy a volver a dibujar. Se trataba de algo como esto que voy a plantear. Que como consecuencia de borrar esto, muy feo. Esto lo planteamos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Ya. En este caso estábamos frente a un sistema termodinámico del espacio contenido dentro del aparato, sistema cerrado, que experimenta un proceso de compresión, un fenómeno de compresión debido a que se coloca el peso P sobre el pistón. De esta manera, si a esta condición de equilibrio en la que se encuentra el sistema inicialmente le corresponden ciertos valores de las variables de estado, a esta otra condición también le corresponderán este conjunto de variables de estado. Entonces decimos que el sistema en cuestión, sistema cerrado, vuelvo a recalcar, ha experimentado un cambio de estado termodinámico desde la condición I hasta la condición F. Esto lo vamos a traducir diciendo que el sistema termodinámico ha experimentado un proceso termodinámico. Y le vamos a añadir algo más. En este caso particular se trata de un proceso termodinámico real. Y enseguida voy a tratar de aclarar este calificativo que le estamos añadiendo. De todas maneras, para que se dé este cambio de estado termodinámico, algo tuvo que ser alterado, ¿verdad? ¿Qué fue lo que se alteró? La presión. Ya, la presión, digamos, más que la presión, la fuerza ejercida así, ¿no es verdad? Que fue aumentada bruscamente al colocar el peso P sobre el pistón. Al colocar el peso P sobre el pistón, esa fuerza se incrementa bruscamente y se hace mayor que la fuerza que actúa de abajo hacia arriba, que inicialmente estaba equilibrada con la fuerza exterior. Entonces, resulta que este cambio de estado termodinámico es consecuencia de que el sistema experimenta ahora una situación de desequilibrio. Entonces, cuando hablamos de proceso termodinámico, estamos hablando de algo que está experimentando condiciones, pero en situación de desequilibrio respecto del medio exterior. Lo que usted tiene que notar es que todo proceso termodinámico comienza con una condición de equilibrio, en este caso I, pasa por una situación de desequilibrio mientras está ocurriendo el proceso termodinámico y termina en una nueva condición de equilibrio que es lo que hemos identificado como F.
Entonces, esta es la secuencia de acontecimientos que originan esto que denominamos proceso termodinámico. ¿Por qué lo calificamos como real? Digamos, la respuesta más sencilla en primera instancia sería porque usted lo ve. Si usted tiene un dispositivo de cilindro y pistón, con su pistón conteniendo, por ejemplo, aire, que si le pone un peso encima, usted ve que el pistón se mueve, ¿cierto? Por ese lado, digamos, corresponde que digamos que el acontecimiento es real. Pero vamos un poco más detenidamente. Fíjese que inicialmente yo tengo una fuerza y otra fuerza que están perfectamente equilibradas así, en la condición inicial. Pero en el momento en que yo coloco el peso, entonces hago que esta fuerza sea así. ¿Nota la diferencia? Si quieren, lo prolongo un poco más. Esta diferencia, ¿qué viene a ser? ¿O por qué es provocada esta diferencia? Por el peso P. Esto es lo que promueve que el pistón o causa que el pistón empiece a moverse hacia abajo. Pero en la medida en que el pistón se va moviendo hacia abajo y el sistema está experimentando una compresión, ¿qué ocurre con la presión acá en el interior del sistema? Pregunto. ¿Aumenta? Aumenta. Y entonces resulta que esta fuerza se mantiene así, de ese nuevo tamaño, debido a la inclusión del peso P, y esta fuerza crece por el aumento de presión del sistema hasta que nuevamente se equilibran. Esta es la condición inicial. Esto se mantiene durante, no en la misma proporción, ¿no? Durante el proceso termodinámico, y esto corresponde a la condición final. Pero una de las cosas que usted puede notar es que el desequilibrio al comienzo es del tamaño P. Pero a medida que el proceso transcurre, ese desequilibrio se va haciendo más pequeño hasta que desaparece cuando se alcanza la condición F. Quisiera saber si me están comprendiendo lo que digo. Este desequilibrio, en este caso particular, dado por el peso P, que se puede medir, entonces lo podemos calificar como un desequilibrio finito, o sea, medible. Eso significa. Y cuando se da esta condición, entonces el proceso termodinámico califica como un proceso real. Otra característica que podríamos anotar es que el proceso comienza y termina y uno puede verificar de que tiene una duración limitada, a diferencia de algo que vamos a ver más adelante que no es así. Quisiera saber si estas ideas están claras. ¿Tienen alguna pregunta? Ahora, entre paréntesis, voy a introducir otra cosa. Estos valores de presión, temperatura, volumen específico que decíamos que se pueden medir directamente, por eso se llaman variables de estado fundamentales, los podemos volcar a representaciones gráficas, de las cuales la más común es la que se hace aprovechando este tipo de representación gráfica. Quiero que me digan cómo se llama. Presión, volumen. No. El tipo de representación gráfica, no digo qué es lo que va a representar, no ve que no estoy poniendo. Geométrica, lineal. No. Plano Se cartesiano. llama sistema de coordenadas cartesianas ortogonales. Eso se llama esto que acabo de pintar, donde el eje vertical, ¿cómo se llama? Y. X. Tiempo.
¿Cómo se llama el eje vertical? La coordenada, ingeniero. Ordenada. ¿Y el eje horizontal? Las abscisas. Abscisa. Entonces, mire, supongamos que yo quiero volcar a una representación gráfica de este tipo usando las variables P y B. Entonces, yo marco, de acuerdo con la escala que elija, dónde se ubica el volumen específico inicial, ese valor, y dónde se ubica la presión inicial. Entonces trazo dos líneas paralelas y genero este punto. ¿Lo ven? Este punto es el resultado de combinar P con B. Y eso ocurre en el estado termodinámico inicial. Por lo tanto, el punto representa el estado termodinámico inicial. Y por lo tanto, representa una condición de equilibrio. Conclusión, para lo que estamos planteando, en este tipo de diagramas, cualquier punto en ese plano, entre estos dos ejes, va a representar distintos estados termodinámicos, es decir, los distintos puntos. ¿Estamos claros? Distintas condiciones de equilibrio. Si hago lo mismo con el estado F, entonces marco, por ejemplo, el volumen B sub F y marco la presión P sub F y se genera un nuevo estado termodinámico que lo hemos identificado como F. Y lo que hemos dicho acá arriba es que el sistema termodinámico cambió desde el estado I hasta el estado F, experimentando un proceso termodinámico que en este caso particular es un proceso real. Todo proceso termodinámico real lo vamos a representar simplemente haciendo una línea discontinua entre I y F y añadiéndole una flecha que me indica desde qué estado hasta qué estado ocurre el proceso termodinámico. Esta línea de trazos usted la puede construir por donde quiera, porque no tiene un significado concreto, es simplemente algo simbólico. ¿Me entiende lo que digo? Sí, sí. Ok. Entonces, esta situación que la estamos planteando gráficamente, la vamos a describir diciendo que entre el estado I y el estado F, la trayectoria del proceso termodinámico es desconocida. ¿Cuál es el significado concreto de esto que estoy anotando? Sencillamente se trata de lo siguiente. Quiero que me digan, en este proceso termodinámico que acabo de representar en el diagrama PB, ¿qué es lo que se conoce? Las presiones y los volúmenes. Sí, pero se conoce el estado I, traducido por P y B, combinado, y se conoce el estado F. ¿Se conoce algo más? No, ingeniero. Ya. Es decir que, por eso digo que esta línea de trazos es simbólica porque no traduce nada. Ahora pregunto, si los puntos en este plano representan estados termodinámicos, ¿cuántos estados termodinámicos podrían existir entre I y F? Muchísimos, ingeniero. ¿Cuántos? No escuché mucho ruido. No. 3. No, ¿qué tres? Infinito. Finitos. Infinito, infinitos puntos. Entonces, si yo pudiera, o mejor dicho, si de todos esos infinitos puntos apenas conozco dos, significa que no conozco nada, en el fondo. Esto es como cuando uno da examen y de 10 preguntas no responde más que una. Conclusión, no sabe nada. ¿Estamos claros?
Por eso estoy poniendo el signo de interrogación. Y entonces esto acarrea una problemática que tiene que ver con la pregunta o con el planteamiento siguiente. ¿Cómo quiero yo intervenir en los procesos termodinámicos si no sé cómo ocurren? Esto es como cuando uno mete la cuchara en una charla de la que no conoce el tema. ¿Lo ves? Pero este es el caso real. Entonces, la termodinámica tuvo que inventarse una solución. Y vuelvo a recalcar y a destacar la palabra inventar, porque es una creación de la termodinámica. Entonces, ¿qué se inventó? Se inventó esto que ahora lo voy a pasar a graficar. Por ejemplo, ¿qué es lo que he dibujado? A diferencia de la trayectoria desconocida, ¿qué acabo de dibujar entre I y F? Una línea curva. Sí, una línea curva o recta o como sea, no interesa eso. Pero es una línea, ¿no? Ahora quiero que me describa en términos geométricos qué es una línea. Una sucesión de puntos. Es una sucesión de qué tamaño? Infinita. Infinita, una sucesión infinita de puntos. Y entonces, cuando yo tengo esta sucesión infinita de puntos, puntos que traducen estados termodinámicos, estoy en presencia de un proceso termodinámico donde no solamente se conoce el estado inicial y final, sino todos los posibles estados termodinámicos intermedios y por lo tanto la trayectoria es conocida. En este caso, uno va a ir conociendo paso a paso lo que está ocurriendo con el sistema termodinámico. Pero este planteamiento que estamos haciendo no es lo real, es un planteamiento ideal. Entonces, a este proceso termodinámico de trayectoria conocida y por lo tanto ideal, se lo conoce con el nombre de proceso cuasi equilibrio. Yo no sé si usted se da cuenta de por qué lleva este prefijo el proceso, el cuasi. ¿Qué significado tiene el cuasi equilibrio? ¿Qué significa la palabra cuasi? A ver, alguien que me diga. Se usa mucho en portugués, ¿no? El portugués es como el castellano, es un idioma de origen latino. Un casi equilibrio. Casi, casi. ¿Por qué se lo llama así? Fíjense que lo que estamos queriendo decir es que para que yo pueda tener tantos puntos, uno al lado del otro y al lado del otro, con una distancia infinitamente pequeña, significa que he tenido que ir generando infinitos estados termodinámicos. ¿Y cómo lo puedo hacer eso? Sencillamente provocando un desequilibrio que sea infinitesimal. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa infinitesimal? Pequeño, ¿ya? ¿Cómo? Algo ¿Diga? muy pequeño. Algo muy pequeño, pero puede ser muy pequeño, poco pequeño y pequeño. La palabra infinitesimal tiene un significado más concreto.
¿De dónde Es viene? infinitamente pequeño. Infinitamente pequeño, infinitamente pequeño. Entonces, para que yo pueda ir generando estados termodinámicos que estén uno al lado del otro, para que yo conozca la trayectoria perfectamente, entonces el desequilibrio tiene que ser un desequilibrio infinitesimal, a diferencia de esto que anotamos acá, ¿no ves? Entonces, cuando se dé esta característica para el proceso termodinámico, entonces vamos a estar conversando sobre un proceso cuasi equilibrio. En el caso particular que tenemos planteado como ejemplo, acá esto se podría generar si usted hiciera lo siguiente. En lugar de colocar el peso P de una sola vez, entonces lo dividiera en infinitos pedacitos. ¿Me entiende? Y entonces usted toma cada vez un pedacito y espera que el sistema se equilibre y mide. Y toma otro y otro y otro y otro. Pero seguramente que no le alcanza la vida para poder terminar este proceso. Porque ¿qué duración tendría esta operación? Infinita. Una duración infinita. Entonces, esa es otra característica de los procesos cuasi equilibrio. Bueno, ¿qué ventaja tiene digamos, la creación de este proceso ideal que se llama cuasi equilibrio? Que se conoce la trayectoria. Esto es importantísimo porque estoy sabiendo cómo están ocurriendo los cambios en las distintas variables de estado. Y entonces, fíjese, en este caso particular yo podría plantear, por ejemplo, de que el proceso ocurra según la trayectoria que marqué, o según esta otra trayectoria conocida, o según esta otra trayectoria conocida, y esto me abre la posibilidad de comparar las trayectorias y seleccionar la mejor y tenerla como un patrón de referencia para cuando me toque llevar a efecto en términos reales el proceso termodinámico. Entonces ya tengo por lo menos una guía. ¿Comprende? Sí, ingeniero. Sí, alguna vez he intentado hacer este tipo de comparación. Esto de plantear un proceso de trayectoria conocida es algo similar a lo que hacen los pilotos cuando presentan su plan de vuelo. ¿Lo ven? Es algo que por el momento es teórico, pero que en la práctica lo quiere usted cumplir a cabalidad. Que no se cumpla exactamente va a ser lo común, pero tiene una referencia, ¿verdad? Es decir, que no sale a la aventura. Si no se hicieran las cosas de esta manera, con un patrón que le sirva, o una guía que le sirva a uno de, en lo que está haciendo, entonces la situación se presenta como cuando uno compra un número de lotería, pues, ¿no? ¿Acaso alguien sabe cuál va a ser el número premiado? Entonces está sometido a las fuerzas del azar. Entonces, a partir de este momento vamos a estar conversando en todo el desarrollo de la materia de estos dos tipos de procesos termodinámicos. Y una de las recomendaciones es que cuando usted tenga que hacer una representación gráfica, que la va a hacer en todos los problemas que vaya a resolver, la debe hacer, entonces debe usar o una línea de trazos con su flecha o una línea continua con su flecha. Y usted sabrá por qué. ¿Comprende? Sí, ¿Preguntas? Quisiera escucharlo antes de que yo añada una cosita
más. Puede que haya de los dos tipos de líneas, por ejemplo, que solo se conozca la trayectoria hasta cierto punto, pero luego sea desconocida. Puede ser, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando uno habla de proceso cuasi equilibrio, está hablando de algo teórico. ¿Me entiende? Puede ser que en algún caso el ejercicio que usted esté resolviendo permita, digamos, este tipo de interpretación, sin perder nunca de vista este hecho de que el proceso cuasi equilibrio es algo ideal. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, algo relacionado con las variables de estado es, y no solamente con las variables de estado, con todas las variables en realidad es algo que en términos matemáticos se conoce con esta denominación diferencial. Quisiera que alguien me dé una idea de qué entiende por diferencial. Por ejemplo, si estamos hablando del diferencial de presión o del diferencial de volumen específico o de temperatura o de lo que sea, pues, ¿no? ¿Qué estamos queriendo significar con el término diferencial? El resultado de una resta. Sí, esto. El ¿Lo ve? fluido. No, mire, si se lo estoy indicando, ¿no ve? ¿Qué lee ahora? Una diferencia. 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 Una diferencia. Entonces, eso es un diferencial. Y le agrega la matemática una diferencia tan grande como se quiera, ¿no? O tan chica como se quiera. Normalmente uno asimila la palabra diferencial con algo pequeñito, ¿no? Pero no necesariamente es así. El diferencial puede ser del tamaño que uno quiera. Entonces, vamos a plantear lo siguiente. Fíjese que cada estado termodinámico, como el I, como el F, tienen en correspondencia un solo valor, un único valor de presión, por ejemplo. Entonces, si yo le digo, ¿cuál es la diferencia o el diferencial de presión entre el estado I y el estado F? ¿Cuál es su respuesta? Cero. No, ¿cómo F cero? menos I. I menos F. P sub F menos P sub I. Ese es el diferencial de presión. Ahora hago la siguiente pregunta. ¿Este diferencial de presión, esta diferencia de presión, es afectada por el hecho de que la trayectoria sea conocida o desconocida? No. No. Entonces las variables de estado solamente dependen de los estados. Y algo más. Quisiera que me respondan lo siguiente antes de que se corte la comunicación. ¿Cuántos valores de PF menos P sub I, de P sub F menos P sub I, tengo entre el estado I y el estado F? Aunque parece cargosa la pregunta, pero... Pueden ser muchos valores. No, si lo acabo. Entre el estado I y el estado F. Es decir, ¿cuántos valores de esta diferencia tengo entre el estado I y el estado F? Si a cada estado le corresponde un único valor de presión. Entonces, ¿cómo será esta diferencia? Será única, ¿no? Única. Única. Cuando se
presenta esta condición para los diferenciales. A los diferenciales se los llama diferenciales exactos. Y entonces se los simboliza con la letra D. Entonces así vamos a anotar, por ejemplo, diferencial de presión. ¿Estamos claros? Sí. Entonces, diferencial de presión, diferencial de temperatura, diferencial de volumen específico y lo mismo con las variables de estado porque sus diferenciales son exactos. Tenemos que quedar claro en esto para que usted lo respete cuando esté escribiendo las ecuaciones que son de tipo diferencial. Y nos vamos a encontrar con muchas ecuaciones diferenciales en el desarrollo de la materia. Y entonces no es que yo los escriba los diferenciales como me da la gana. Todo tiene su razón de ser. Y entonces hay que mantener el orden. ¿Comprende? Si yo estoy corrigiendo un examen y encuentro unas ecuaciones diferenciales en donde usted no respeta esto, entonces se lo voy a hacer saber con un descuento, aunque todo lo demás esté bien. ¿Listo? A esto debemos añadirle, y con esto voy a terminar por hoy, el siguiente asunto, que se refiere al tratamiento matemático de estos diferenciales. Usted puede encontrar este tipo de expresión matemática. Quisiera que lea, ¿qué dice ahí? ¿Qué es lo que acabo de anotar? Una integral, ingeniero. Integral definida de Pi Una entre integral P. del diferencial de presión entre la presión inicial y la presión final. Si yo resuelvo esta expresión matemática, esta integral, ¿qué resultado voy a tener? Presión final menos presión inicial, ingeniero. Presión final menos presión inicial. Y esto es independiente de si el proceso es de trayectoria desconocida o de trayectoria conocida. ¿Cierto? Sí. Ya lo dijimos. Ahora, simplemente para que le dé un poco más de actividad a su mente. Si el proceso es de trayectoria desconocida, yo solamente puedo identificar una diferencia de presiones que son la presión del estado F menos la presión del estado I. Pero si el proceso es de trayectoria conocida y tengo infinitos puntos entre I y F, entonces podría tener infinitas diferencias de presión, ¿cierto? Y entonces lo que me dice esta simbología es que la sumatoria de todos esos infinitos valores de diferencia de presión me conducen a este mismo resultado. ¿Comprende? Sí, ingeniero. Bueno, espero que todo esto que estamos diciendo quede claro en su mente para cuando usted tenga que hacer las aplicaciones matemáticas correspondientes. ¿Preguntas? Ninguna. Bueno, voy anticipando lo que vamos a conversar a partir del próximo día. Voy a borrar un poco. Simplemente como comentario adicional, usted podría hacer una representación gráfica en coordenadas cartesianas con 3 variables de estado. Y entonces tendría una representación que, ¿cómo se llama? Si esta es plana, la que acabamos de mostrar. Espacial o tridimensional. Espacial. El asunto es que la
interpretación de lo que usted pueda observar en esos diagramas es más complicada que si utiliza la representación con dos variables por vez. Por eso es que no se usa comúnmente. Ya, el siguiente asunto que vamos a empezar a ver es un repaso rápido de las distintas variables de estado en lo que concierne a qué es lo que origina, por ejemplo, la presión. ¿A qué se debe? Por favor, alguien está haciendo ruido. ¿Para qué? Compañera Barrera, su audio. Parece que está en otros negocios, che. De atender nada. Bueno, repito, lo que vamos a hacer en la próxima clase es analizar asuntos que tienen que ver con el fenómeno presión, con el fenómeno temperatura y algunos comentarios sobre el volumen. ¿Listo? Bueno, enseguida se va a cortar, lo vamos a parar acá hasta el próximo día. Los espero el miércoles. Pero, ingeniero.